Quimera de Quimera 2, cambio. Quimera 1 de Quimera 2. En la época del conflicto armado, las comunicaciones eran un elemento vital en la estrategia militar de las partes. Para el FMLN, uno de los pilares informativos fue la radio Venceremos. Desde el corazón de la montaña, Radio Venceremos informando. Continúa el control y asedio de la carretera de San Francisco Gotera hacia el norte, donde el enemigo, en su afán de controlarla, ha sufrido muchas bajas. Dinamitadas las imprentas, los periódicos independientes dinamitados. En ese sentido, a partir de la muerte de Monseñor Romero, surge un silencio en este país y era necesario un medio de comunicación social. Con las condiciones gestadas para la guerra civil, la izquierda organizada decide traer del extranjero a finales de 1980 el equipo que dio vida a la radio Venceremos. Fuimos a encontrar a Santiago, a Santa Rosa de Lima, que venía Padre Rogelio Poncel, venía el comandante Memo, venía la Galia, 4, y Santiago traía los primeros aparatos, o el primer vikingo que se le nombró de la radio Venceremos, y los venimos hasta Guacamaya. La Guacamaya se sitúa en la parte norte de Morazán. Según la dirigencia del FMLN, fue en esta zona donde se iniciaron los primeros núcleos guerrilleros. Bajo este árbol de quebracho, 10 de enero de 1981, construimos el primer estudio de Radio Venceremos, el estudio más grande del mundo, se puede imaginar. Lo subíamos arriba con ese cable para tratar de lanzar la señal y nunca se podía, lo más que se alcanzaba era el río Torola, la señal. Y bueno, me temblaban las piernas minutos antes de comenzar la transmisión y vos querías que dijera la frase, ¿verdad? Creo que dije algo así como: transmite Radio Venceremos, emitiendo su señal de libertad Desde el frente oriental, Francisco Sánchez, que comprende los departamentos salvadoreños de Morazán, La Unión, San Miguel y Usulután. Como la radio jugó un papel bien importante durante la guerra, además de para romper el cerco informativo que tenía el sistema. Entremos el resumen político semanal con los hechos más trascendentales y de actualidad tanto en el plano político nacional como internacional. Era también el que le sacaba a luz las bajas que tenía el ejército, que quería guardar, y los problemas políticos que tenía el gobierno. Entonces era un blanco. En los años de guerra, los espacios informativos de la radio servían como contraparte de la versión oficial. Para la elaboración de noticias, aparte de la información propia, monitoreaban los principales noticieros radiofónicos del país. Se contaba con un radio y una grabadora y cassette para poder grabar las noticias de las emisoras, y después ya se sacaban en limpio. Y allí había alguien que se encargaba de la redacción, de darle forma a la noticia. Por ser un instrumento de insurrección en la población, la radio Venceremos fue objeto de persecuciones constantes y embestidas de bombardeo y artillería. Esto hizo que se movilizara constantemente y buscara lugares más seguros. Una vez la radio aquí, pues el enemigo se dio cuenta, lanzaron operativos, el caso de la operación que duró 22 días, estuvimos cercados, y para proteger la radio tuvimos que buscar los accidentes naturales. En este caso la cueva del Murciélago, que es conocida aquí en la Guacamaya. Me
preguntarás por qué la Cueva de las Pasiones. Porque resulta que en esta cueva todos nos enamoramos de Marcela, la única soltera del campamento, una hermosa compañera de la ciudad. Y por eso en los libros sobre la radio se le conoce como la Cueva de las Pasiones, sobre todo cuando Marcela subía aquí con una falda verde que tenía, deslumbraba a todos los compañeros. Cientos de las transmisiones de la radio Venceremos fueron hechas bajo tierra en los tatús de la zona de Nahuaterique y otros lugares. Porque la entrada solo se dejaba 65 centímetros, lo que es uno de ancho de acá. Para meterse de pie por una escalera, bajaba abajo, y ya abajo había campo, así eran 6 metros cuadrados. Había luz, hay ventiladores, tubo hueco para la respiración y todo eso. Entonces, si alguien que pasara allí, ¿pero qué se iba a imaginar, po? Mucha atención. Recordamos a nuestros oyentes que Radio Venceremos emite su señal guerrillera en 2 frecuencias cercanas a los 7 megahercios, en la banda internacional de los 40 metros. Fuera lo que fuera la situación, tenía que estar transmitiendo. Cuando venían operativos militares, la radio, como estaba bajo tierra, nadie sabía dónde estaba, ni siquiera los locutores se daban cuenta de dónde estaba, sino que solamente el equipo de seguridad y el equipo técnico, que era el que sabía dónde se ubicaba. La necesidad de querer conservar la radio le creó todo un aparato de seguridad interno dentro de la radio y que era inalcanzable, porque todo el que trabajaba en la estructura de la radio se convertía en invisible porque nunca decía dónde estaba, cuál era su estructura y mantenía la compartimentación de su estructura. O sea, podía estar muy cerca pero decía que no sabía dónde estaba. Vivimos para luchar, luchamos para vencer. La movilización constante y el equipo de seguridad desplegado alrededor de ella fue para los protagonistas de la radio la clave de no haber sido destruida por el ejército. Por eso digo yo que el ejército fue a la que más buscó a la radio Venceremos y nunca jamás la pudo encontrar. Bueno, Domingo Montero se encontró, pero realmente ya eso fue una trampa totalmente, que él por la ambición que de capturar Radio Venceremos, porque ese era el objetivo. Y encontró pues un transmisor minado. En 1988, los protagonistas de la radio muestran sus rostros por primera vez a los diferentes medios de comunicación y les permiten conocer la forma de operar. Cuatro años más tarde, la firma de los acuerdos de paz trae el cese de fuego y de las transmisiones clandestinas de la radio. Los invitamos a celebrarlo en la Plaza Libertad. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¡De acuerdo! ¿Van a ir? ¡Sí! Pues nos tomaremos San Salvador, esas calles que no pierden la memoria. Vivimos para luchar. ¡Luchamos para vencer! Sentíamos como olas de amor que trataban de levantar a todos los compañeros que veníamos de la montaña. Realmente nunca pensábamos que nuestro pueblo pudo amar tanto lo que significó esta aventura radiofónica. En la actualidad, las montañas de Morazán y el Museo de la Revolución en Perquín guardan parte de los 12 años de guerra y de las historias de la radio Venceremos.